En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, habíamos quedado la semana pasada, y yo quisiera hacer rapidito leerlo porque vamos a avanzar. En el capítulo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, número 1, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Amén. Y aquí vimos 4 características que se pedía que tenía que tener aquel que va a servir al Señor, ¿sí? Hemos hablado, número 1, estoy haciendo ahí un repasito, ¿sí? Que debía tener buen testimonio, y habíamos hablado que tenía que tener buena reputación. Número 2, tenía que ser lleno del Espíritu Santo. Y hoy vamos a continuar. El que no escuchó, vaya al taller número 5 en mi canal de YouTube. Inscríbase, así le va avisando cuando estoy subiendo los videos y usted lo puede escuchar. Hoy vamos a continuar en otra de las características, que era llenos de sabiduría. Llenos de sabiduría. Y vamos a mirar Proverbios capítulo 1, versículo 7. Creo que es una palabra muy conocida por todos nosotros. Y allí dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Amén. Proverbios capítulo 1, el versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una de las cosas que el Señor pide para que alguien pueda ser un servidor, para que le pueda servir al Señor, es tener temor de Dios, ¿sí? Que esto tiene que ver con que una persona sea sabia. ¿Qué diferencia hay entre la sabiduría y la inteligencia? Inteligencia es lo que nosotros adquirimos estudiando. Por ahí usted ve que una persona capta más rápido una enseñanza, ¿sí? Hay algunos que decían que no querían hacer el discipulado porque dice que no entendían. A mí me suena más excusa eso, ¿no? Pero, hermanos, bueno, puede ser que algunos entiendan más rápido, pero eso tiene que ver con la inteligencia. Ahora, la sabiduría es cómo yo aplico lo que yo aprendí, la manera que yo aplico. ¿Y cómo lo tengo que aplicar? Con temor del Señor. ¿Va entendiendo? Un ejemplo: si yo soy un doctor porque yo estudié para ser doctor, ¿yo qué voy a hacer con ese título? ¿Voy a practicar un aborto? Eso no es ser sabio, porque eso tiene que ver con alguien que no tiene temor de Dios. Puede haber sido inteligente para estudiar, pero no sabio para aplicar. Y así lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué más? Vamos a mirar el 29, 1.29, un poquito más adelante, 1.29 de Proverbios. Vamos a mirar ahí, Proverbios 1.29, y dice así: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Entonces, una de las cosas que tenía que tener aquella persona que iba a servir efectivamente al Señor era sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La palabra del Señor dice que hay gente que aborrece la sabiduría. ¿Me está entendiendo? Y la sabiduría, les vuelvo a repetir, tiene que ver de cómo nosotros aplicamos lo que nosotros conocemos, lo que nosotros tenemos, aún nuestra propia vida. Yo me levanto cada día, ¿qué voy a hacer con la vida que Dios me dio? ¿Qué voy a hacer con la familia que Dios me dio? Voy a actuar con temor. ¿Qué voy a hacer con el ministerio que Dios me dio? ¿Qué voy a hacer con el dinero que Dios me dio? Con los bienes materiales. ¿Cómo yo voy a usarlos? Entonces dice la palabra que hay mucha gente que aborreció la sabiduría. Y aquel que aborrecer significa dejar de segundo lugar. Aquella persona que aborrece la sabiduría no está apta para ser una persona que sirva a Dios. Hoy, queridos hermanos, nosotros podemos ver que hay muchas personas que se mueven
en esta manera. Usted lo va a ver que quizás tiene mucha inteligencia, inclusive para predicar la palabra del Señor. Son inteligentes, saben cómo llegar a la multitud, pero cuando usted revisa la vida de ellos en forma personal, bajo del púlpito, usted se va a dar cuenta que no tienen sabiduría. ¿Por qué? Porque no están aplicando esa capacidad que Dios le ha dado en forma correcta. Hay gente que aborrece la sabiduría y dice, ¿cómo se aborrece la sabiduría? Y no escogieron el temor de Jehová. Entonces, ¿cómo yo aborrezco la sabiduría? Cuando yo no elijo el temor de Dios. ¿Me va entendiendo? Hermanos, usted sabe que es importante el crecimiento numérico de las iglesias. Es lindo cuando la iglesia crece en almas, pero no a costa de dejar la sabiduría, no a costa de dejar el temor de Dios. A mí me pasó, hermanos, que hay gente que se dejó de congregar al poner, hermanos, algunos límites con respecto a la conducta de la persona. Y entonces alguien me dijo alguna vez, si usted nos permite que hagamos tal cosa que estaba mal delante de Dios, nosotros nos bautizamos toda la familia. Dije, para que se bautice usted debe abandonar esto, esto y esto. Y como no lo quisieron hacer, se retiraron de la iglesia. ¿Me está entendiendo? Entonces, el asunto es de que para servir a Dios tenemos que tener sabiduría. Vamos a ir al capítulo 5, versículo 12 del libro de Proverbios. ¿Qué tenía que tener? Una de las características, un servidor, sabiduría. ¿Qué tenía que tener? Sabiduría. Amén. 5:12 dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Sí? Ni oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído. ¿Qué está haciendo esta persona? Está rechazando, ¿sí?, el temor del Señor. Dice, y digas, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? Ni oí la voz de los que me querían instruir, de aquellos que me querían llevar por el camino correcto. ¿El camino de qué? De la sabiduría. Y así podemos hablar mucho, hermanos. Hay muchos textos que hablan de la sabiduría, pero voy a resumir acá. Las personas que van a mantenerse sirviendo a Dios en el lugar que Dios le pone, en el lugar que sea, esa es la persona que tiene sabiduría. ¿Y cuál es el principio de la sabiduría? El temor de Dios. Si no hay temor de Dios, que temor de Dios no es tenerle miedo, es un amor reverente. Es que cuando le fallamos a Dios nos sentimos mal, no porque Él nos va a castigar, nos sentimos mal porque le fallamos a quien tanto nos ama. No sé si a usted le pasa eso. Bueno, eso es el temor de Dios. Ahora, hermanos, vamos a ir al otro punto, porque yo quiero avanzar un poquito de las características que tiene que tener una persona, pero aunque sea reiterativo, usted recuerda, hermanos, que tenían que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de ¿qué? De sabiduría. Dice la palabra en Lucas 2:52 que Jesús crecía en gracia, en estatura y en sabiduría. Hermanos, yo todos los días puedo tener más sabiduría, tener temor de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Hermanos, de la sabiduría podemos hablar muchas cosas, muchas cosas importantes. Hay una palabra que a mí me impacta que dice que la sabiduría estaba con Dios cuando Él creaba todas las cosas. Por eso yo muchas veces oro al Señor y le pido sabiduría. Y la palabra dice que el que quiera sabiduría, pídasela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. El asunto es que hay que pedirle sabiduría al Señor. Amén. Ahora, el último punto, a quienes encargamos, decía Hechos capítulo 6, este trabajo. Entonces, buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que tenga temor de Dios, que tenga sabiduría, que aplique todo lo que sabe, todo lo que es, los dones, las capacidades que Dios le da, con sabiduría, con temor de Dios. Y número 4, que tenga ganas de trabajar. Porque si una persona no tiene ganas de trabajar para el Señor, no puede servir al Señor. ¿Me está entendiendo? Servir a Dios no es un título, hermanos.
Servir a Dios tiene que ver con, hermanos, estar presente, ¿sí?, cuando se lo necesita. Tiene que estar dispuesto y disponible. Son dos cosas importantes, porque hay mucha gente que está dispuesta, pero no está disponible. O sea que cuando se lo necesita, como dijo un pastor, yo tengo la iglesia de fuego. Y así siempre estaba ahí con eso, casi dije jodía, pero siempre decía, tengo la iglesia de fuego. Y un día un pastor le dijo, pero ¿y cómo es su iglesia? Porque yo veo que medio que va para atrás su iglesia. Y usted dice que tiene una iglesia de fuego. ¿Le gustaría a usted que la iglesia donde se congrega sea una iglesia de fuego o no? Y le preguntaron, ¿por qué es una iglesia de fuego si no veo que las cosas van bien? Y el pastor dijo, porque cuando hay que trabajar los hermanos se hacen humo. ¿Sí? Bueno, algunos se hacen humo para el discipulado, ¿no? Pero bueno, seguimos, no lo vamos a retar. Entonces, hermanos, vamos a mirar Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Recuerden que cuando estamos hablando esto, nosotros arrancamos hablando en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles, de que la iglesia crecía en sobremanera. Y que si yo quiero que la iglesia donde yo me congregue crezca, entonces tiene que haber gente que sirva a Dios. Y la gente que sirve a Dios tiene que tener estas 4 cualidades. A ver si se acuerdan de memoria. 1, buen testimonio. Número 2, lleno del Espíritu Santo. Número 3, lleno de sabiduría. Y número 4, con ganas de trabajar. Así, hermanos, ninguna iglesia va a quedar vacía. La iglesia va a estar llena, pero cuando hay una iglesia con esa característica, no cuando hay un hermano, 2 o 3, sino que todos están en esa misma visión y en esa misma dirección. En Juan 5:17, fíjese lo que dice, y Jesús le respondió, mi Padre, ¿qué hace? Mi Padre hasta ahora. Nosotros sabemos que Dios el Padre en 6 días ordenó el mundo y al 7º día, que dice que hizo en Génesis, descansó, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero aparentemente algo volvió a quitarle el descanso al Padre. Porque Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Diga conmigo, Dios trabaja, el Hijo trabaja y la iglesia trabaja. Y el Espíritu Santo hace trabajar a la iglesia. Entonces, yo tengo un Padre que trabaja, decía Jesús. Hasta ahora trabajo y yo trabajo. Entonces, hermanos, un hijo de Dios, un miembro de una casa, tiene que ver que cuando su padre espiritual, así como Jesús decía, mi papá trabaja y yo trabajo, que cuando su padre espiritual trabaja, todos tienen que trabajar. No mirarlo, a ver cómo le salen las cosas, a ver hasta dónde llega. No, sino que todo el equipo tiene que estar trabajando. ¿Me va siguiendo o no? Gloria al Señor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15. Y vamos a mirar el versículo 58, el último. Entonces, anote esto. Juan 5:17. En el reino, querido, todos trabajan. No hay nadie que esté ocioso. Todos trabajan. Amén. Y más en un ministerio apostólico. La palabra dice que una vez había unos desocupados en la plaza y el Señor, ¿qué dijo? ¿Por qué están desocupados? Y ellos dijeron, porque nadie nos contrata. Y un ministerio apostólico, un apóstol tiene que ver con esa persona que va a buscar a los que están desocupados, los va a preparar y los va a enviar para que puedan servir al Señor. Entonces, en 1 Corintios 15:58 dice la palabra, así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, dice la palabra
vuestro trabajo en el Señor. Cuando yo trabajo en el Señor. Vamos de vuelta. Vamos a leerlo de vuelta. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Estad constante. ¿En qué? Dice creciendo. ¿Ve que le digo? ¿Cómo se hace para que una iglesia crezca? Trabajando. ¿Cómo se hace? Es sencillo, hermano. Si usted tiene un negocio y no va a trabajar, si tiene un almacén y usted no va a trabajar, ¿cómo va a vender? ¿Cómo una iglesia va a crecer? Está bien las oraciones, está bien el ayuno, está bien la predicación, está bien que hay que liberar, que reprender demonios, sanar los enfermos. Bueno, pero hay que trabajar en la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Cuánto me entienden? La iglesia no es un cine donde yo me siento a comer pororó. No, en la iglesia hay que trabajar. ¿Me está entendiendo? Y es importante, hermanos, que todo, el único que no tiene que trabajar en la iglesia es aquel que recién se está convirtiendo, que viene por primera vez. Pero lo demás, todos tenemos que trabajar. Entonces dice la palabra, ¿cuándo tengo que trabajar? Mire que dice, está firme, número 1. Estad constante. ¿Se acuerdan que le vengo hablando del servicio? ¿Cuándo se servían las mesas para las viudas? ¿Cuándo comían las viudas? ¿Todos los días o de vez en cuando? O sea que los diáconos que se levantaron con estos cuatro características tenían que hacerle trabajo todos los días. Y yo les he hablado, hermanos, que servir a Dios no es que lo hago cada tanto, sino que lo tengo que hacer continuamente. ¿Y qué dice la palabra? Está firme, constante. No es que voy a servir a Dios, bueno, cuando me sobre el tiempo, cuando me quede bien. Yo tengo que estar sirviendo a Dios constantemente. No decir, bueno, ahora voy a descansar 1 año, 2 años, veo más adelante. No sirve eso. Imagínense que yo vengo mañana y le digo, bueno, hermanos, yo voy a descansar 2, 3 meses de apóstol, sigan ustedes y después vuelvo. ¿Qué diría usted? Pero tampoco usted puede hacer eso. ¿Y por qué mucha gente lo hace? ¿Sí o no? Se quedaron serios, ¿no? Que Dios no permita eso. Pero dice la palabra que cuando hay gente que está trabajando constantemente, entonces la palabra dice que la obra está creciendo. Cuando la iglesia no crece, hay gente que dice, no, me voy a otra iglesia porque esta no crece. No crece porque no estamos trabajando. Y todos tenemos la libertad de trabajar. Entonces dice, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor. Yo no trabajo para nadie más que no sea para Él, Señor, y eso va a tener recompensa para mi vida. En 2 de Corintios, un poquito más adelante, acá voy a pinchar el globo, la piñata, a algunos. 2 de Corintios 11, 27. Dice la palabra así, 2 de Corintios 11, 27. Trate de anotar todo, hermanos, para cuando después va a hacer la evaluación. Dice la palabra, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo se trabaja? ¿En condiciones perfectas? Ese es el problema de mucha gente. Quiere trabajar para el Señor solo a ver cómo está el clima, a ver si no hace frío, no hace calor, a ver si se hace donde yo quiero el evento, a ver esto, a ver lo otro. No. Acá el apóstol decía que él trabajaba, a veces trabajaba cansado. Imagínense, hermanos, un pastor, un apóstol, ¿qué día tiene que trabajar? De lunes a lunes. Nosotros tenemos un trabajo diferente a todos los demás. ¿Me está entendiendo? Por ello usted me va a ver en un horario diferente a los demás descansando. Pero mi trabajo es en otra manera. ¿Me está entendiendo? Entonces, hermanos, a veces estamos cansados, estamos fatigados, pero tenemos que trabajar para el Señor. En muchos desvelos. ¿Por qué se desvelea un pastor? ¿Por qué será, no? Porque a veces el enemigo ataca, hay noches que no se puede dormir, vienen
vienen las preocupaciones, viene cuántas cosas, hermanos, o un tiempo de oración, o estar viajando, no sé, pero usted dice, yo estoy desvelado, no voy a ir mañana. No, hay que ir a trabajar. ¿Me está entendiendo o no? Porque la obra no puede parar. Gloria al Señor. Entonces dice, en muchos ayunos, en frío. No hace frío para ir al culto hoy. No sé. Mire, si para ir al culto ponen la excusa del frío, imagínense para trabajar. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo antes, mire, iba y predicaba y me agarraba un frío y después me engripaba. Así que ahora me llevo mi gorrita para invierno, y le digo, hermano, discúlpeme, yo no tengo pelo, yo me pongo la gorra. ¿Sí? Y si tengo que predicar con gorra, predico, porque a veces me tocó afuera al aire libre, hermanos, usted no sabe, en heladas. La última vez que fui a Miraflores, una noche hacía un frío, un viernes, y ahí tengo que predicar afuera. Bueno, gloria a Dios, pero yo la gorrita me pongo, pero yo sigo firme. ¿Amén o no? Gloria a Dios. Entonces, anote esto, se trabaja en distintas condiciones. Cuando se trabaja en distintas condiciones, la iglesia va a crecer. El asunto es que mucha gente para servir, lo primero que pone es una excusa. Busca la excusa. No es que la tiene, la busca hasta que la encuentra o la inventa a veces. ¿Nunca lo hizo usted? Se ríe, ¿no? Ay, no, pero esto, ay, no, pero lo otro, pero ay, Dios mío. Hermanos, la iglesia, la palabra dice que crecía en gran número. ¿Y por qué crecía? Porque había gente que tenía este pensamiento. Vamos a ir a Apocalipsis 2:2, allá el último. Estamos terminando, creo que esta noche vamos a terminar de hablar del servicio. Pero dice la palabra, hermanos, para todos los que trabajan para el Señor, tengo una buena noticia. Quizá usted dice, nadie lo ve. Pero Apocalipsis 2:2 dice, Jesús dijo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Quién conoce nuestro trabajo? El Señor. ¿Sí o no? Mire, si nosotros los pastores, los apóstoles, los ministros, los evangelistas, los profetas, no supiéramos esto, o los hermanos que sirven en la casa. ¿Cuántas veces se dice que un predicador es un vago? ¿O no es así? Pero la palabra del Señor dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cómo es el trabajo? Arduo, que no es, no, de vez en cuando se alinean los planetas, no. Siempre está trabajando. ¿Y cómo trabaja? Con paciencia. ¿Cómo se trabaja? No puedes trabajar si no tienes paciencia a tu hermano que está a tu lado, ¿no? Y a veces las cosas no te salen, pero paciencia. ¿Amén o no? Pero el Señor dice que Él conoce nuestro trabajo. Y en el capítulo 22, versículo 12, hay que saberlo de memoria, hermanos. Apocalipsis 22, 12, ¿qué dice? He aquí yo vengo pronto. Esa palabra es muy fuerte. Está hablando Jesús. Dice, aquí yo vengo pronto. Y usted dice, hace ya casi 2000 años que está esto escrito y no viene. Pero pronto tiene que ver no solo con la venida de Cristo en las nubes para arrebatar a la iglesia en la segunda venida, primera fase, sino que pronto puede ser que tú y yo no sabemos hasta cuándo vamos a vivir aquí en la tierra. Pronto también tiene que ver con que si usted para a una persona de 80 años y le pregunta, ¿sabe qué te va a decir? A mí la vida se me fue. Nunca subió un avión, pero la vida se le fue volando. O vos no te acordás, te mirás en el espejo y ¿cómo te ves? ¿Ves la foto de hace unos años atrás? ¿Y qué pensás? ¡Epa! ¿Qué me está pasando? ¿Cuándo? Me dice más viejito. Entonces, hermanos, ese pronto tiene que ver, hermanos, que este día que usted y yo estamos viviendo
es un día menos que nos acerca al pronto. He aquí yo vengo pronto. Dios está diciendo, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, porque cuando menos se dieron cuenta, se les pasó el tiempo. ¿Me está entendiendo o no? ¿Cuánto me entienden? Y te voy a decir algo que es muy fuerte, hablando de tiempo. Usted puede tener el propósito más grande de Dios en su vida. A usted le pueden haber profetizado, se le puede haber aparecido un ángel, le puede haber dicho que usted va a recorrer el mundo predicando, o que va a hacer muchas cosas para el Señor. El diablo tiene una sola manera de evitarlo. Cuando el diablo escucha de que alguien recibe un propósito de Dios, él tiene una sola manera. ¿Sabe cuál es? Tomar su tiempo. Porque si él toma tu tiempo y mi tiempo, ¿cuándo se va a cumplir lo que Dios nos ha hablado? ¿Me está entendiendo? Nunca. Entonces, ahí yo comienzo a procrastinar, dejar para mañana y para mañana y para mañana. Y llega el momento en que te ponen en un ataúd y te ponen un cartel y que dice: acá está alguien que tenía un gran propósito de Dios. Lástima que nunca empezó. Al otro le pusieron en el ataúd, en la tumba, la placa, le pusieron: fulano de tal, sigue descansando en paz. Porque nunca trabajó, sigue descansando. Bueno, sonríase. Es duro quizás esto, pero dice aquí: yo vengo pronto. La historia de aquel pastor que fue al hospital porque se enteró que alguien muy conocido de años estaba muriendo de una enfermedad terminal. Así que cuando llegó el pastor, de muchos años que no lo veía, el hermano estaba llorando a mares. Y el pastor se acercó y lo consoló y le dijo: usted puede reconciliarse con el Señor. Para eso vine. No tenga miedo, el Señor le va a perdonar sus pecados. Esta misma hora voy a orar por usted. Y usted va a asegurar su eternidad. O el Señor lo sana de esta enfermedad terminal, o el Señor le perdona sus pecados. Y usted se va a ir a la eternidad con Dios, a un lugar donde las calles son de oro, el mar de cristal, las puertas son de perlas. ¿Usted sabe que es así o no? Y este hombre que seguía llorando y no paraba, entonces el pastor le dijo: ¿pero cuál es su problema? Y él dijo: todo eso que usted me está diciendo, yo ya lo sé. Porque hace unos días vino el evangelista y me predicó y yo ya recibí a Cristo en mi corazón y ya me reconcilié con Él. El asunto que tengo 70 años y yo me fui y me aparté del Señor cuando tenía 20 años. Y Dios me había hablado de un propósito, de un proyecto que tenía con mi vida. Y ahora tengo esta edad y yo me estoy yendo con Él. El tema es que yo sé que lo voy a ver cara a cara al Señor. Pero cuando lo vea cara a cara, ¿con qué me presentaré? Con las manos vacías. Porque todo este tiempo lo he desperdiciado lejos de Él. Y todo lo que Él tenía para hacer conmigo, el enemigo se ha quedado con mi tiempo. He aquí yo vengo pronto. Levanta tus manos, Él está aquí en esta noche. Yo no estoy hablando a religiosos, estoy hablando a gente de fe. He aquí yo vengo pronto. Ese pronto es para temer. Ese pronto es para aplicar sabiduría. Ese pronto es para decirle: Señor, ayúdame a no parar, a no estacionarme, a no dejar para mañana. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según haya sido su obra. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, nuestro trabajo será recompensado, dice la palabra, mientras estuvimos en el cuerpo. Cuerpo es este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Y cuerpo es la iglesia en donde yo me congrego. Eso es cuerpo. Hermanos, vamos a continuar hablando del servicio ya para finalizar. Una persona debe entender que su ministerio tiene que ser de provecho para la gente. Para la gente. 1 Corintios 9:19. Dice la palabra: por lo cual, siendo libres de todos. Mire que decía el apóstol Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho esclavo o siervo de todos
¿Para qué? Para ganar a mayor número. Está diciendo el apóstol Pablo, a mí nadie me obliga a servir a Dios. Si yo quiero mañana abandono todo, no sirvo a Dios. Si yo quiero vengo y me congrego y no sirvo a Dios. Pero el apóstol Pablo conocía algo que quizá usted y yo ignoramos, o algunos ignoran más que otros. El apóstol Pablo, en un momento, cuando fue dejado por muerto a pedradas, el Señor lo tomó en el espíritu y lo llevó al tercer cielo y le mostró lo que dice Pedro: cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, que Dios tiene preparado para los que le amamos. Y el apóstol Pablo dijo: yo vi cosas que son insondables, que no tienen fondo, y que no les he dado al hombre expresar con palabras lo que yo he visto. Y cuando el apóstol Pablo vuelve a la vida, él dice estas palabras: por lo cual yo, siendo libre de todos, me he hecho esclavo, me he hecho servidor. ¿Para qué? Para ganar un mayor número. No sé si usted se da cuenta que servicio tiene que ver con multiplicación, o multiplicación tiene que ver con gente sirviendo. ¿Se dio cuenta o no? ¿Alguien se dio cuenta? Si usted se pregunta por qué una iglesia crece, es porque hay gente sirviendo. Quizás los que están sirviendo no conocen toda la Biblia. Quizás no hicieron un seminario teológico. Quizás le cuesta memorizar más de 5 versículos. Pero cuando usted llama a alguien a servir, ahí están. Hermanos, yo he recorrido muchas iglesias en estos 28 años. Y he visto iglesias donde usted escucha a los hermanos cuando participan. Usted escucha las alabanzas. Usted escucha el sonido. Usted ve el templo. Y usted dice: ¿cuánto le falta, por Dios? ¿Cuánto le falta? A veces leen la Biblia y hasta leen mal. Usted lo escucha predicar y no dicen nada, más cuentan de su vida que otra cosa. Pero usted ve la iglesia llena. Oiga, escuche lo que le estoy diciendo. Y usted se pregunta ¿por qué? Llame a trabajar. Y ahí vienen todos aquellos que quizás no predican con tanta inteligencia o sabiduría humana, pero ahí están. Cuando hay que servir, siempre están ahí. Pero ahí está la otra iglesia, donde todo el mundo se viste correctamente, y no digo que esté mal, donde todo el mundo sabe la Biblia de tapa a tapa, donde están los mejores cantantes, adoradores, músicos, mejor sonido, pero no está llena la iglesia. ¿A dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? Y no estoy diciendo que nosotros hagamos las cosas así nomás sin excelencia. No sé si usted me entiende. Lo que estoy diciendo es que aquellos que les gusta perfeccionarse, añadan algo más a esa perfección. ¿Qué es? Dígamelo usted. El servicio. Servir. Eso es lo que está faltando. Aprender a servir. Amén. Faltan servidores. Como dicen por ahí, y lo voy a decir con mucho respeto, porque la iglesia del Señor es algo que Dios compró con su sangre, pero es para que usted me entienda. Hay mucho cacique, pero poco ¿qué? Usted lo sabe, ¿no? Voy a decir servidores. Entonces falta gente que sirva. ¿Me está entendiendo o no? Bueno, no me está entendiendo. Los que están acá por lo menos me está entendiendo o no. ¿Ponen alguna manito por ahí o no? Avísame, Margarita. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1. Este discipulado es para gente que se la banca toda, ¿eh? Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 23. No estamos perdiendo el tiempo aquí, hermano, ni usted ni yo. Dice la palabra: porque de ambas cosas, dijo el apóstol Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Alguna vez usted quiso cruzar por algo que era estrecho y no pudo pasar? Dice: teniendo deseo,
el apóstol Pablo se encuentra como Balaam. ¿Se acuerda cuando le apretó la burra? No podía cruzar. Había algo que él lo tenía ahí sin poder resolver. Significa, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. ¿Cuáles serán? Número 1, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Claro, el apóstol Pablo había visto cosas, como dije hoy, que eran insondables, maravillosas, eternas. Bueno, ya ahora la está disfrutando, pero en aquel tiempo él todavía estaba en el cuerpo. Así que él dice, yo quisiera irme con Cristo, con aquel Cristo que se me apareció camino a Damasco. Yo me quisiera ir con él, ese es mi anhelo, mi deseo. No quisiera estar más en esta tierra, porque yo vi lo que hay allá. Lo vi en el Espíritu. Dios me abrió el tercer cielo. Eso yo quisiera. Pero luego dice, quisiera partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Escuchó o no? ¿Usted sabía que partir con Cristo es mucho mejor que quedarse aquí en la tierra? Eso lo dice el apóstol Pablo y lo está diciendo alguien que fue y vio que lo que Dios le mostró allá. ¿Me sigue o no? El otro ser que vio lo que hay allá es Jesús, nuestro Señor, que dijo en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y aquellos que fueron y Dios se reveló, se quieren ir. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya. Ahora el apóstol Pablo dice, si yo me voy con Cristo es muchísimo mejor. Nosotros cuando fallece alguien cristiano en la familia, ¿qué decimos? Estamos aquí por la pérdida de nuestro hermano. El apóstol Pablo decía que no era pérdida. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, si él tenía tantas ganas, escuche bien, esto es impresionante. Si el apóstol Pablo tenía tantas ganas de irse con el Señor, ¿por qué no se iba? Porque él estaba en estrecho, él tenía un problema más. Y acá lo confiesa y dice la palabra, verso 24, pero quedar en la carne, no está diciendo que él iba a ser carnal, está diciendo quedar dentro de este cuerpo, o sea, no morir, es más necesario. Esto es muy fuerte. Si tenés un fondito ahí, no hace ruido. Dice, es más necesario. Esto es muy fuerte, hermanos. ¿Qué cree usted que es más importante? Escuche bien. ¿Irse con Cristo a la eternidad o quedarse acá? El apóstol Pablo dice, estoy en estrecho, no sé cuál de los dos elijo. Qué impresionante, hombres de Dios. Yo quisiera irme a estar con Él porque yo sé lo que hay allá. Pero si me quedo en la carne, entiendo que es más necesario, no para Él, sino para el Cristo que lo había llamado y para la gente que no tenía ese Cristo en su corazón. Dice, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quién? De ustedes. Te lo voy a resumir. El apóstol Pablo estaba diciendo, si me voy con Él, la tierra se queda sin un servidor de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y que no le hace asco al trabajo. Porque en peligro de espada, en frío, en calor, en desnudez, en todo tiempo, Él servía al Señor. Lo dejaban como muerto, se levantaba y servía a Cristo. Aleluya. El apóstol Pablo dijo algo que yo lo voy a decir a Víctor Belli 2.8. Lo voy a transformar en algo sencillo para aquellos que dicen que no entienden el discipulado. Yo no sé si predico tan difícil o qué. El apóstol Pablo dijo, yo no muero para vivir sirviendo. Yo no me muero para vivir sirviendo. Póngase de pie usted aquí. Los que están en su casa, levante sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Te voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Estamos en ese nivel? ¿Estamos en ese nivel?
Y por eso la iglesia se multiplicaba. Por eso la iglesia crecía. Porque había hombres con este pensamiento. Aleluya. Que en esa noche el Espíritu Santo nos ministre. Que fortalezca a aquellos que están sirviendo. En las buenas y en las malas. Y te voy a decir algo que posiblemente voy a predicar el fin de semana. Persecución es igual a unción. El apóstol Pablo sabía que él tenía una misión aquí en la tierra. Que el día que él recibió a Cristo en su corazón camino a Damasco, él quedó vivo porque había otros que estaban muertos espiritualmente. Y su misión era poder salvarlos. Aleluya. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir, de estar con Cristo. Siento el cansancio, siento la vejez, siento las luchas, siento la fatiga, el frío, el calor, tantas cosas, la injusticia. Pero quedar en la carne es más necesario. Así siente la enfermedad. El apóstol Pablo a los últimos de su vida prácticamente quedó ciego. Tenía un aguijón en su carne, un espíritu que le atacaba los ojos que él casi no podía ver. Escribía con letras grandes así, porque él ya casi no veía. Así escribió las últimas cartas. Pero él decía: si yo estoy aquí, es necesario por causa de ustedes. Aleluya. Que en esa noche el deseo de servir renazca en tu corazón. Levanta tus manos, dile: Señor, dame ese corazón. Quiebra en mí ese corazón duro. Ayúdame, Señor, a cuidar mi testimonio. Ayúdame a ser sabio. Ayúdame a buscar la llenura del Espíritu Santo y a trabajar todos los días constantemente. Aleluya. Para que mi vida aquí en la tierra tenga sentido. Para que yo no muera para vivir sirviendo. Para que cuando venga una enfermedad yo sepa que no me va a llevar, porque no es mi tiempo, porque yo todavía tengo muchas cosas para hacer aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Lo dejaron por muerto y el Padre lo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque para Dios era más importante ese hombre aquí en la tierra, porque no pasaría los últimos años de su vida sentado en una silla, sino estaría sirviendo a Dios. ¿Hace cuánto que el Señor está llamando? ¿Hace cuánto que el Señor está tocando la puerta del servicio? Pero será para mañana, será para pasado mañana. Es que no puedo, es que estoy trabajando, es que tengo este problema, es que tengo lo otro, que cuando tenga aquello, cuando aquello no lo tenga. El apóstol Pablo vivía solamente para servir. Voy a orar por aquellos que están sirviendo al Señor, que el Señor nos fortalezca. Y aquellos que no lo están haciendo y que no están haciendo, apretando a máximo el acelerador, que se dan cuenta que se les está pasando y que Él viene pronto y su galardón con Él. Pero hay galardones perdidos ya, hay años perdidos, hay recompensas que estarán perdidas en la eternidad. Y hermano, eso no es para que usted se congracie conmigo. Yo solo soy un instrumento en las manos del Señor. Esto es lo que dice la palabra, que hay 6 tipos de recompensas: heno, madera y hojarasca son pérdida, piedra preciosa, plata y oro, para todos los que trabajamos sobre ese fundamento que es Cristo. 1 Corintios 3:11. Por eso Él dice: yo vengo pronto. Reacciona, iglesia, sírveme, y vas a ver cómo la casa comenzará a llenarse de almas. Cuando hay gente sirviendo, aleluya, hay gente viniendo. Anótelo, por favor. Cuando hay gente sirviendo, hay gente viniendo. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando hay gente que está ociosa, hay gente cerrándole la puerta. El Señor le dijo a los fariseos: ustedes no entran ni dejan entrar. Aleluya, porque les ha tomado un espíritu religioso. Pero cuando nosotros le servimos al Señor, cuando entendemos lo que nuestro Señor dijo: mi Padre trabaja, yo trabajo, y ustedes tienen que trabajar como iglesia. Amado Padre, recibimos esta palabra en esta noche.
Bendigo a los que te sirven. Bendigo a los que se van a activar a través de este discipulado. Bendigo a los que se esfuerzan por entender este discipulado. Bendigo a aquellos, Señor amado, que se van a poner al lado de su pastor, de su encargado de obra, de su apóstol, para servir. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, que no van a dejar jamás, Dios mío, de servirte, Padre, ni por una cosa ni por la otra, sino que han entendido, Dios mío, que un servidor no se nace, se hace, como Jesús se transformó en siervo. Aleluya. Amado Padre, todo lo que he hablado del servicio en estos talleres, Señor, que tú los bendiga, que tú los ayudes, Padre mío, y que tú, Dios mío, le dé la fuerza, Dios mío, para transformarse en servidores, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Para eso no se necesita títulos, para eso se necesita un corazón. Ayúdanos, Padre, que cada casa del Ministerio Aliento de Vida, en cada ciudad, en cada provincia, comienza a multiplicarse de la mano de los que sirven, y que tú sigas trayendo obreros a la casa, Señor. Dios mío, que se levanten para servir en el nombre de Jesús. Diga conmigo amén. Vamos a sembrar. Los que están en su casa y quieren sembrar, saben que tienen una cuenta en la cual ustedes pueden depositar esa semilla. Oramos. Padre, sembramos por esta palabra para que se levanten servidores, para que se levanten hombres y mujeres, Señor, Dios mío, que traigan la multiplicación a la casa, que se levanten multiplicadores, Señor, de iglesias, porque tu palabra, Dios mío, nos habla de que los servidores son los que van a llenar la casa. Bendecimos esas manos, Señor, que van a sembrar, Dios mío, aquí o en cada lugar donde llega este discipulado, en el nombre de Jesús. Amén.